Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, es un gusto estar otra vez aquí, hermanos, reunidos en la casa del Señor y bueno, para listos para escuchar otra vez la palabra del Señor. Vamos a cantar, hermanos, número 146, Santa Biblia para mí, 1, 4, 6, cantamos, Santa Biblia para mí, cantamos, número 146, cantamos, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy, tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por darnos la oportunidad de poder estar aquí una vez más reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Damos gracias por esta bendición. También te damos gracias por cada hermano y hermana que está viendo este mensaje, Señor. Te pido que tú tomes el control, Señor, que no haya ningún impedimento, que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, mi Señor. Danos gracia y entendimiento para poderla aprender y aplicarla a nuestra vida. Es un privilegio, Señor, saber que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre y estás tú en medio de ellos, y Padre, confiamos en esa promesa. Gracias damos por todo, Señor. Bendice este día, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 5. Estamos viendo, hermanos, acerca del andar del cristiano, la vida del cristiano, cómo es que debe ser la vida de un cristiano. Hemos visto algunos temas en relación a eso. Y vamos a ver esta mañana acerca de la paciencia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hay dos palabras, hermanos, que en la Biblia que significan casi exactamente lo mismo en cuanto a la paciencia. Actualmente una de estas palabras puede ser traducida como paciencia, es la palabra que nosotros regularmente conocemos, y también la palabra longanimidad y paciencia. Hay una diferencia entre ambas, tenemos que aprender a diferenciarlas. La diferencia entre la paciencia es la cualidad, hermanos, de no darse por vencido a las circunstancias o sucumbir bajo la prueba. Es lo opuesto a estar sin esperanza. Esta es la cualidad que nos mantiene a que no nos desesperemos, sin mantenernos sin esperanza cuando las circunstancias son malas. Por otro lado, la longanimidad es la cualidad de restringirse en la provocación, lo cual no es rápido en vengarse para castigar para vengarse. Esto es lo opuesto al enojo. En otras palabras, hermanos, cuando uno es paciente, hermanos, es paciente a las circunstancias de la vida. Longanimidad es tener un carácter largo, hermanos, para no enojarse pronto.
la paciencia, y vamos a ver algunas definiciones y algunas características de la paciencia. La palabra paciencia viene de dos palabras en el griego. Una significa permanecer y la otra significa debajo. Por lo tanto, esta palabra, la palabra paciencia, significa permanecer debajo. Paciencia puede crecer a través de la prueba. Mira Santiago capítulo 1 versículo 3. Nuestra paciencia crece o aumenta a través de la prueba. Santiago 1:3 nos dice la palabra de Dios. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice, hermanos? Paciencia. Las pruebas, hermanos, producen paciencia en nuestra vida. Ahora, ¿por qué razón? Porque sabemos y entendemos que según la palabra de Dios, las pruebas no se terminan. Mientras estamos en una prueba, viene otra más adelante. La prueba de hoy es la ayuda para ser pacientes a la prueba del día de mañana. De tal manera que la paciencia puede crecer a través de la prueba. La paciencia, siguiente verdad bíblica, la paciencia puede crecer por causa del castigo o la disciplina de la mano de Dios. Cuando Dios nos disciplina, cuando recibimos castigo de parte de Dios, nuestra paciencia aumenta. Siguiente punto, la paciencia puede crecer por causa de la aflicción o del sufrimiento. Mira conmigo 1 Pedro 2:20. La paciencia aumenta también a través de la aflicción o el sufrimiento. 1 Pedro 2:20. Dice ahí la palabra del Señor. 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nuestra paciencia aumenta por la aflicción o el sufrimiento. Nota que dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Nuestra paciencia aumenta cuando nosotros tenemos aflicción o sufrimiento. Debemos ser pacientes, corriendo la carrera para Cristo. Hebreos 12:1. Tenemos que ser pacientes en nuestra vida cristiana. Hebreos 12:1 dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y nota lo que dice después: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos que comprender, la vida cristiana no es de unos días, no es de unas semanas, no es de unos meses, ni siquiera de unos cuantos años. La vida cristiana es una carrera, no, hermanos, de velocidad, una carrera de permanencia, una carrera de persistencia. Hay quienes no soportan y terminan desistiendo muy prontamente. La carrera en la que nosotros estamos no es una carrera rápida de velocidad de 200 metros, donde tenemos que terminarla rápido. No, tenemos que entender que la carrera que nosotros llevamos es una carrera, hermanos, que tiene que ser, hermanos, dirigida por años en el cristianismo. A veces me alegra, me da gozo escuchar en ocasiones hermanos mencionar o decir: tengo tantos años ya en la vida cristiana, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años en la vida cristiana, en la iglesia cristiana, tengo 50 años en la iglesia bautista. Gente, hermanos, que por años han seguido la fe de Cristo. Eso es paciencia, porque entendemos que a través de los años han pasado por circunstancias difíciles, han pasado por circunstancias adversas, que en ocasiones les ha llevado a querer dejarlo todo, pero no lo han hecho, han desistido de dejarlo tirado todo. Eso es paciencia. El hecho de que alguien tenga tantos años en la vida cristiana demuestra su paciencia. Tenemos que ser pacientes corriendo la carrera de Cristo. Debemos ser pacientes haciendo el bien. Mira Romanos 2 versículo 7. Tenemos que ser pacientes, hermanos, haciendo el bien. Romanos 2:7 dice la palabra de Dios. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando
en bien hacer. Dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, debemos ser pacientes haciendo el bien. Dice, y perseverando en el bien hacer. Tenemos que ser pacientes practicando el bien, practicando lo correcto. Paciencia, escúchalo bien, paciencia, siguiente punto, perfecciona el carácter cristiano. Mira Santiago 1:4. La paciencia te ayuda, hermanos, a perfeccionar tu carácter en la vida cristiana. Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Hermanos, un cristiano, su carácter madura, avanza en cuanto es paciente. La paciencia perfecciona nuestro carácter en la vida cristiana. Nuestro grado de paciencia determina nuestro grado de autoridad en la vida cristiana. Debemos esperar pacientemente por Cristo. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Debemos esperar pacientemente a Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Timoteo. Dice 2 capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, el cristiano tiene que aprender, hermanos, a vivir, hermanos, una vida cristiana paciente. Hermanos, tenemos que ser pacientes, hermanos, en nuestra vida cristiana. Debemos esperar en Cristo. Debemos ser pacientes en sufrir como Cristo fue paciente en su vida. Debemos ser pacientes esperando la vindicación, la victoria y la libertad del Señor Jesucristo. Encontramos la paciencia permaneciendo en la palabra de Dios. Mira Apocalipsis 3:10. La paciencia que tú quieres obtener o que nosotros necesitamos, la obtenemos en la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10. Dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La paciencia, hermanos, nos ayuda permaneciendo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos ayuda teniendo paciencia. Cuando tú lees la Biblia, tu paciencia aumenta. ¿Estás conmigo? Espero me estés entendiendo. Hay una forma, hermanos, de la palabra paciencia que significa en ocasiones quedarse atrás o esperar. Mira conmigo Hechos 17:14. En ocasiones la paciencia también, hermanos, significa quedarse atrás o esperar. Hechos 17:14. Hechos 17:14 dice en la Biblia, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Mira este otro versículo, Romanos 8:23. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice ahí la palabra de Dios, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, nota, esperando, eso es paciencia, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En ocasiones, hermanos, también significa esperar, quedarse atrás, tener paciencia. El cristiano debe aprender a tener paciencia. A veces cometemos demasiados errores no siendo pacientes, porque no aprendemos a esperar. Tomamos malas decisiones por no aprender a esperar, por no ser pacientes. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. La siguiente definición, aparte de paciencia, también tenemos longanimidad. La palabra longanimidad, hermanos, viene de dos palabras griegas que significan largo y temperamento. En otras palabras, longanimidad significa un temperamento largo o no de temperamento corto. Esta es una característica de Dios. Mira Éxodo 34:6. La longanimidad es algo que también es un atributo
que Dios tiene. Dios es longánimo. Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Nota, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira es ser longánimo. El Dios, hermanos, nuestro Dios es longánimo, tiene longanimidad. Mira Números 14, 18. Números 14, 18. Dios tiene como atributo la longanimidad. Números 14, versículo 18. Dice ahí la palabra del Señor: a Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es longánimo, tardo para la ira. Mira Salmo 86, 15. Salmo 86, versículo 15. Dios tiene como atributo la longanimidad. Prueba de ello es de que nosotros estamos hoy aquí. Si Dios no fuera longánimo y tuviera misericordia, nosotros seguramente no estuviéramos aquí. Salmo 84, versículo 86, 15. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Por lo tanto, hermanos, Dios es longánimo. El apóstol Pablo fue longánimo. Mira 2 Timoteo 3, versículo 10. Tenemos que aprender a ser longánimos. Nuestro carácter debe ser longánimos, tardos para la ira, tardos en enojarnos. 2 Timoteo 4, 2 dice la Biblia. 2 Timoteo 3, 10. 2 Timoteo 3, 10. Dice en la Biblia: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. El apóstol Pablo fue longánimo. Una vez más, estamos definiendo como una persona longánima o longánimo a aquel que tiene un temperamento largo, tardo para la ira, no un temperamento corto. Hermanos, algunos cristianos tenemos que aprender a practicar eso. Mira el Colosenses 3, versículo 12 al 14. Mira algunas cualidades de una persona que es longánima. Colosenses 3, 12. Mira las cualidades de una persona que tiene como longanimidad su cualidad. Dice Colosenses 3, versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nota versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una persona que tiene como longanimidad su cualidad, tiene exactamente estas cosas o comprende estas cualidades de Colosenses 3:12. Hermanos, estas cosas son cosas que promueven la longanimidad y la acompañan: mansedumbre, humildad de mente, misericordia, perdón, amor, etc. Una persona que tiene como longanimidad su cualidad, tiene estas cosas en su vida, en su mente. Otra cosa que nos ayuda a poder comprender la paciencia es también la palabra soportar. Esta tercera palabra es una mezcla entre paciencia y longanimidad. En ocasiones tenemos que aprender a soportar. Soportar significa aguantar. Es la palabra de donde obtenemos
tenemos nuestro eco, algo que sigue continuando, algo que sigue adelante. Eso significa que debemos aguantarnos los unos a los otros. Dice aquí mismo Colosenses, soportándonos, versículo 13, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, tenemos que soportarnos uno al otro. La palabra aguantar también significa enviar hacia arriba o enviar hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que, en otras palabras, significa relajarse, soltar. Significa, en otras palabras, hacer menos tenso o causar menos tensión. Hermanos, en la situación o en ocasiones con problemas que tenemos. Soportar también significa refrenarse de hacer algo. En otras palabras, queremos vengarnos, pero no lo hacemos, nos refrenamos, estamos soportando, estamos aguantando. Soportar también significa proteger, cubriendo, puede decirse esconder, aguantar debajo, cubrir las faltas de otro. No estoy diciendo en cuanto a pecado, no malentiendas, estoy refiriéndome, hermano, a aguantar que la situación de otras personas. Eso viene con longanimidad, tener un temperamento largo, no reaccionar rápidamente. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento traducida para soportar, lo cual significa retener, atrasar el castigo, esperar antes de vengarse. Eso significa también soportar. Hermanos, paciencia, longanimidad y soportar van de la mano. Hermanos, y muchos cristianos tenemos que aprender a practicar estas tres cosas y estas tres áreas en nuestra vida: ser pacientes, tener longanimidad y aprender a soportar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, ahora nuestras vidas. Ayúdanos a poder, Dios mío, a reflexionar en nosotros mismos, echar de ver, Señor, y autoexaminarnos a nosotros mismos. Y, Señor, si hay en nosotros una falta de estas tres cosas, aprender a ser pacientes, aprender a tener longanimidad y aprender a soportar, danos gracia para ponerlo en práctica. Obra, Dios mío, en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra mente, y permítenos, Señor, poner en práctica lo que hemos escuchado. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a aprender, mi Señor, a estar debajo a aprender a tener un temperamento largo, a no tener un temperamento corto, y aprender a soportar, Señor. Antes de vengarnos, aprender a soportar y dejarlo todo en tus manos y dejarlo todo, Señor, delante de ti. Obra en gran manera en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, en esta mañana a aprender, Dios mío, y ponerlo en práctica. Te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.